¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Nosotros hace varias semanas que venimos diciendo que algo hay que hacer con el tema de la pandemia, algo hay que cambiar. Y la semana pasada dijimos claramente que si esto seguía así, iba a explotar nuestro sistema sanitario. Pero no porque uno sea divino, sino simplemente de ver los números. Hoy ya no hay cirugías programadas. Y lo que estamos viendo es aquellos que se contagiaron hace 15 días. Con lo cual, lo que sucedió en Semana Santa lo vamos a ver a partir de ahora. Esto va a ser terrible. ¿Que el Estado tiene responsabilidad? Por supuesto. El Estado es el máximo responsable. El otro día mi hija me decía que había que restringir todo contacto. Porque el Estado no tiene fuerza ni acuerdos para volver a la fase 1. Y es cierto esto. Ahora, ¿saben lo que pasa? Uno no solo tiene que hacer lo que puede, sino también lo que debe. Por eso digo que el Estado es el máximo responsable. Pero no el único. Fijémonos qué ha hecho la oposición desde que arrancó esta pandemia. Estuvieron en contra de las vacunas, estuvieron en contra del aislamiento, estuvieron en contra hasta del barbijo. La verdad, un desastre. Parece que lo que querían era que hubiera primero contagiados y después muertos, para tirar los cadáveres al gobierno. Creyendo que así iba a poder volver al poder después de 4 años que fueron un fracaso. Ahora, ¿los culpables son únicamente el gobierno y la oposición? No, hay más culpables. Los medios de comunicación. Muchos periodistas han trabajado fervientemente, no ya en poner palos en la rueda, no ya en decir cuál era su visión del mundo, sino en mentir y en tratar de que todo esto se pudra. ¿Se acuerdan cuando, y no hace mucho, decían, yo con mi libertad hago lo que quiero, a mí nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer? Sin ir más lejos, hace poco, la semana pasada, el impresentable de Iglesias puso en un Twitter, a ver, Alberto, ¿qué protocolo tengo que hacer para ver a mi novia? La verdad que son unos mamarrachos. Ahora, mientras tanto, la gente se enferma y se muere. Y también la sociedad, en su conjunto. Ahora, ¿saben lo que pasa? Yo, aquel que tiene que salirse a ganar el mango todo el día porque no sabe qué es lo que va a comer a la noche, no le puedo pedir nada. Porque ese hombre y esa mujer tienen que salir, repito, todos los días a la calle para ver qué corno morfan en su casa. No le puedo pedir a ellos que se queden en sus casas cuando es un rancho que tiene más personas que sillas. Cuando viven en situaciones degradantes, ¿qué le voy a pedir a ellos? Ahora, otro sector de la sociedad que puede planificarse, que puede vivir dignamente, ¿qué hicieron con esa libertad que pedían en la calle, que salían manifestaciones, quiero ser libre, quiero ejercer mi libertad? Se fueron afuera en medio de una pandemia, después pidiendo al Estado que los retome. Se fueron de vacaciones, permiten que sus hijos se vayan, ¿no es cierto?, a viaje de fin de curso. Porque al nene o a la nena no se le puede decir que no. La verdad que esa parte de la sociedad también es culpable del desastre que vamos a vivir. Por supuesto que hay distintos niveles. Ahora, aquellos que se indignan por las redes sociales, ¿no?, que son los dueños de la moralidad, de una moralidad que siempre la hacen con la bragueta baja, porque cuando depende de ellos hacen cualquier cosa, porque no tienen empatía con el otro, porque no les interesa el otro, porque creyeron que la meritocracia es que cada uno haga lo que quiera y que se salve individualmente.
yo no necesito el Estado, yo pago mi salud. Ahora, ¿saben lo que pasa? Esas personas que pagan 40, 50 lucas, hoy que vayan a la clínica privada a ver si los atienden. Aquellos que pensaban que podían salvarse solos, tuvieron una actitud frente a la pandemia realmente inentendible. Fíjense en ustedes, para vivir y de acuerdo a sus posibilidades económicas, los que más tienen se acercaron, fueron a un country, los que menos tienen se ponen cámaras, ¿no?, en sus casas, rejas, porque se tienen que prevenir de la inseguridad. ¿Y qué hicieron para prevenirse del coronavirus? ¿Qué medida tomaron? Ninguna. Porque en realidad no piensan en el otro. Uno tiene que cuidarse no solo por uno, sino por el otro. Por el familiar, por el amigo, por el compañero de trabajo. Pero claro, no están acostumbrados a eso. Le dijeron, salvate vos solo. Lo que no le dijeron es que cuando todo se cae, también te caes vos. Vamos a un corte y continuamos con más cuestiones y contrapuntos. La política solo lucha para el bien del conjunto. El que viene a la política, Merlo, tiene que venir a poner, no venir a sacar. No es tan difícil poner el país de pie. No es tan difícil poner la provincia de pie. No es tan difícil poner Merlo de pie. Estemos juntos. El país lo merece y el pueblo lo necesita. Muchísimas gracias. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. El compromiso sigue siendo el mismo que el primer día. Cuidarte. Por eso pusimos en funcionamiento el nuevo centro de vacunación del kilómetro 46. Porque creemos que la salud es un derecho y una prioridad. Y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para garantizarla y estar al lado tuyo, siempre. Pilar, municipio. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro invitado en piso, con el diputado provincial Juan Gómez. Gracias por estar acá, Juan. Muchas gracias, Carlos. Bueno, se complicó todo con el tema de la pandemia, ¿no? Los datos que dan. Sí, lamentablemente estamos viendo una situación muy complicada, que era previsible en función de cómo se fue incrementando el nivel de contagio en el marco del COVID, y bueno, nos llama también a reflexionar sobre la situación que estamos viviendo, sobre las consecuencias que trae esto para la vida de millones de argentinos y los riesgos que lleva en el marco del sistema sanitario, ¿no? Sí, por los números que hay, me parece que la provincia va a ir a un cierre acotado por ahí, de 10 días, 15 días, pero a un cierre porque si explota el conurbano va a ser terrible. Bueno, me parece que el desafío es encontrar un equilibrio entre las necesidades que tiene la sociedad después de una cuarentena y una pandemia que se extendió en el tiempo, y el desafío de encontrar un equilibrio entre la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema de salud, pero al mismo tiempo
de seguir reactivando la economía, que es algo que era una deuda pendiente y que generó condiciones muy difíciles en términos macroeconómicos, como se pudo ver hace poco con los números de pobreza y de indigencia. Equilibrar eso con la necesidad también de frenar la propagación del virus. Me parece que el desafío en este momento es lograr encontrar un punto de equilibrio de esa situación, pero sin lugar a dudas es necesario que el Estado tome las medidas que tenga que tomar en función de cada momento epidemiológico, ¿no? Sí, el problema es que, digamos, acá nosotros estamos en el AMBA y es una unidad y son 2 estados. Y 2 estados que también, al margen de la cuestión ideológica de quién está en uno y quién está en otro, también con 2 realidades distintas. ¿En qué sentido? Que la provincia tiene más valor lo industrial, lo productivo, y en la ciudad autónoma tiene más valor los servicios. Y esto hace que también, digamos, cada uno trate a su manera de ver, como vos decías, cómo equilibra esto de la producción del trabajo con la pandemia. Pero evidentemente uno no observa que pueda haber un acuerdo y que el Estado va a tener que tomar carta en el asunto, porque esta va a terminar siendo la situación más grave que pasa en el país, ¿no es cierto? El conurbano bonaerense y el AMBA, digamos. Tal cual, pero bueno, en relación a lo que vos decías de las diferencias de cada uno de las jurisdicciones de ciudad y de provincia, también hay que tener en cuenta que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad con muchos recursos que lamentablemente no se vuelcan a las cuestiones públicas, no se vuelcan ni a la educación, ni se vuelcan a la salud, pero que le permiten también tener otras herramientas para enfrentar la pandemia, como por ejemplo tendrán que pensar políticas para subsidiar los sectores que no pueden trabajar en el marco de una cuarentena más estricta, si es que se tiene que tomar esa definición, como se hizo en la provincia de Buenos Aires con un programa parecido al del ATP. Me parece que es importante trabajar en conjunto, pero también que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires invierta recursos en poder acompañar a los sectores que la van a pasar mal. Me parece que no sirve en este momento plantear posiciones demagógicas en los medios de comunicación, intentando quedar bien con los sectores que lamentablemente, si se cierra, van a enfrentar una pérdida de ingresos y una situación económica muy difícil. La respuesta del Estado no es quedar bien diciéndole lo que quieren escuchar en los medios de comunicación, sino tomando medidas de gestión, políticas públicas, para acompañarlos en el marco de medidas sanitarias. Pero bueno, Juan, y en el aspecto, digamos, vos estás trabajando, sos diputado provincial, ¿qué es lo que están haciendo hoy en la Cámara, en la provincia de Buenos Aires, en cuanto a ver leyes que puedan mejorar de alguna medida la situación de los contribuyentes de la provincia? Bueno, la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia de Buenos Aires viene con una dinámica de funcionamiento muy importante, al igual que el año pasado. La semana pasada dimos sanción a una moratoria impositiva para impuestos patrimoniales del año 2020, que le permite a aquellos contribuyentes que producto de la pandemia y las complicaciones que generó no pudieron afrontar sus obligaciones con ARBA, poder generar planes de pago, moratorias de hasta 24 cuotas que permitan poder saldar esa situación con más facilidad. Y otros de los proyectos que se está discutiendo y que probablemente se vote en la próxima sesión es un proyecto de monotributo simplificado que le va a permitir a los contribuyentes que son monotributistas en la provincia dejar de hacer las declaraciones juradas que se hacían históricamente y empezar a pagar una cuota fija en base a la categoría del monotributo, que es algo que complicaba mucho el funcionamiento de ese régimen impositivo, porque planteaba ciertas dificultades burocráticas y administrativas y generaba burocracia para un contribuyente pequeño que no tiene por ahí la estructura para poder hacer frente a esa burocracia. Entonces me parece que son 2 puntos importantes en términos legislativos que apuntan a dar respiro, a hacer un paliativo a la situación económica tan complicada que estamos viviendo y que bueno, que desde lo impositivo se intenta alivianar. ¿Y vos pensás que las PASO se va a realizar en pleno agosto con frío y con la pandemia como está o se va a posponer? Bueno, yo en esta situación se ve lo mismo que charlábamos en relación a la cuestión de
de la pandemia y las dos posiciones que tiene la oposición, que tiene Cambiemos. Desde nuestra fuerza política estamos convencidos de que es importante posponerla. Yo en lo personal creo que las PASO son una buena herramienta que fortalecen la democracia, que permiten la participación, que permiten el recambio generacional, y no soy partidario de suspenderlas, sino de tomar en cuenta que estamos viviendo un momento único, distinto, que no podemos movilizar a millones de personas en el marco de una pandemia y en los meses de invierno. Entonces, tender a posponerlas para un escenario donde el clima sea más benigno y donde haya mayor cantidad de argentinos y argentinas vacunadas. O si no, también lo otro que se está discutiendo es hacer el mismo día las PASO y la general. Bueno, eso puede ser una opción. Evidentemente la opción que genera más rechazo de la oposición y bueno, probablemente nosotros también tengamos que ceder en ese punto algo, pero lo que es importante es votar lo más lejos posible en el marco de este año para no sacar a la gente en medio del invierno. Y se está pensando también en que en lugar de votar todos en un día, que se vote en un fin de semana, o sea, que los pares un sábado y los impares el domingo, para evitar esas aglomeraciones que la sabemos que es así, que hay escuelas con pasillos estrechos, bueno, ese que formato hay colas, que hay, digamos, porque total, las fuerzas de seguridad pueden estar 2 días como están un día, custodiar las urnas, digamos, y así alivianar la cantidad de gente. No había escuchado esa opción, yo creo que la opción que se está trabajando y que tiene más consenso es la de la postergación. Ese formato va un poco en contra de una de las bases que tiene el sistema electoral argentino, que es la simultaneidad. Por eso mismo se cuestionó el voto diferido en correo, pero me parece que la opción que va teniendo más consenso y que se está trabajando en la Cámara de Diputados de Nación y que desde provincia se va a acompañar porque la elección provincial está atada a la elección nacional, es postergarlo y poder ir a las urnas en un momento más propicio. Estemos más vacunados, digamos. ¿Cómo estás viendo el tema de la vacuna? Bueno, me parece que hay un esfuerzo importante de nuestro país por conseguir vacunas en un contexto donde no hay vacunas en todo el mundo, que obviamente no se cumplieron los objetivos que teníamos en cuanto a vacunación, sencillamente porque las empresas con las que la Argentina firmó contratos no los cumplieron, porque no cuentan con la materia prima o por distintas situaciones de logística a nivel mundial, pero a pesar de eso me parece que es importante destacar el proceso de vacunación que se viene dando en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Hay días que llegamos a los 90.000, 97.000 vacunados por día, es un ritmo importante. Y bueno, del otro lado vemos también una campaña de mucha desinformación, de generar mucho daño y mucha desconfianza en la población. Hace unos días, creo que ayer, fue la tapa de Clarín que decía la vacuna china, sin especificar que la vacuna china que se da en la Argentina cuenta con un respaldo científico y cuenta con un nivel de eficacia muy alto. Entonces me parece que conviven las dificultades que tenemos a nivel mundial, que hay que aceptarlas, que entenderlas, algunas dificultades que hubo también en la campaña de vacunación con personas que no se tenían que vacunar y que es repudiable y que el presidente tomó las decisiones que tenía que tomar al respecto. Conviven esas dificultades con una estrategia de la oposición y una estrategia de algunos medios de comunicación de generar más desinformación, más desconfianza y más desesperanza. Sí, porque en realidad no solo esa etapa a la que te referís es una etapa engañosa, porque en realidad, como decían, la vacuna china y acá la vacuna que tenemos acá nosotros tiene un alto porcentaje de efectividad y la que tiene muy bajo es la que se está dando en Chile. Ahora, al margen de eso, también es engañosa porque la vacuna no es que te inmuniza contra el coronavirus, lo que sí te hace la vacuna, hasta la que se da en Chile, es que en caso de que te contagies, la vas a pasar mucho mejor si estás vacunado que si no lo estás. Entonces, ese es la verdadera importancia de la vacuna. Porque en Chile, vos fíjate que han logrado una vacunación exitosa y sin embargo tiene un alto contenido contagiado, pero con pocos muertos. Relación. ¿Por qué? Porque están vacunadas. Entonces, hasta esa que es mala, entre comillas, es mejor que nada, digamos. Pero no es la que tenemos nosotros acá. Por eso es importante aclarar que la vacuna no es una salvación mágica, que las personas que están vacunadas tienen que seguir usando barbijo, que tenemos que seguir evitando
el contacto social y la propagación del virus, y que al mismo tiempo también es importante destacar esas personas que se vacunan, que se lleva un tiempo de que se generen anticuerpos y un tiempo en que la vacuna sea efectiva, y es importante no bajar la guardia, no relajarse, porque lamentablemente se pueden generar situaciones complicadas. Sí, el enemigo que tenemos es invisible, pero cada vez lo vemos más visible porque afecta a compañeros, amigos, lo tenemos cada vez más cerca, digamos, a este enemigo. Y me parece que la mejor manera de combatirlo es el plano social, aunque, como dije yo en el editorial, le hemos cerrado por mucho. En línea general, digamos, sin hacer, digamos, uno es parte de la sociedad, sí, y como parte de eso, digo, le hemos errado en mucho. Por último, Juan, ¿cómo crees? Claro, estamos tan lejos de hablar del electoral hoy, y la verdad que la gente no le interesa. Hoy quiere ver la gente cómo consigue el laburo y cómo se vacunan los que tengan que vacunarse y cómo pueden abrazar a sus afectos. Pero, ¿cómo se hace una campaña en este marco, digamos? Bueno, vamos a tener que apelar al ingenio, a la creatividad, a encontrar otros mecanismos y otras herramientas para poner en valor el esfuerzo que hizo la sociedad, la decisión política que ha tomado nuestro proyecto en relación a privilegiar la salud y en relación a defender un modelo social solidario, donde no se descartara aquellas personas que evidentemente iban a tener más dificultades para enfrentar una pandemia. Y me parece que va a ser un momento para, con las limitaciones del caso, poner en discusión cuál es el rumbo que tiene que tomar la Argentina, ¿no? Si profundizar un camino de construcción de una sociedad más justa, más equitativa, que cuando termine esta pesadilla se pueda volver a reencontrar en una senda de la producción y en una senda del trabajo, que es en definitiva lo que nosotros le propusimos a la sociedad en el año 2019 y que lamentablemente no pudimos hacer producto de esta pandemia, aunque paradójicamente hemos logrado en algunos rubros de la producción mejores números que los números del macrismo. Se pudo construir en el marco de la pandemia en determinados rubros como la automotriz, el rubro de la construcción, más que lo que se hacía en el marco del macrismo. Bueno, poner en discusión esos modelos de país y convocar a la sociedad a que podamos reencontrarnos en una senda de la construcción de una Argentina más justa, que es lo que le propusimos en el año 2019. Gracias por haber venido, Juan. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pasó por las cámaras de Cuestiones y Contrapuntos el diputado provincial, Juan Gómez. Nos vamos a un corte y al regreso continuamos con más Cuestiones y Contrapuntos. El compromiso sigue siendo el mismo que el primer día: cuidarte. Por eso pusimos en funcionamiento el nuevo centro de vacunación del kilómetro 46. Porque creemos que la salud es un derecho y una prioridad. Y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para garantizarla y estar al lado tuyo, siempre. Pilar, municipio. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. Echeverría tiene alguna... Nosotros todos los que somos músicos, artistas, que llevamos generaciones expresándonos en Echeverría, formando parte de eso. Y a veces sentimos que somos como sacerdotes de una gran religión, en el sentido de religar y de tener fe. Y nosotros solemos discutirnos que a veces parece hasta una subvertición, algo que está más allá de lo tangible. Es siempre difícil explicar eso. Se pasaron hablando todos inteligentemente, tipos muy inteligentes, los tipos más inteligentes de la cultura. Y a mí me va a pasar lo mismo. Para mí no va a ser tan fácil expresar lo que siento. Uno nunca expresa del todo bien, aún lo que escribimos, los sentimientos, lo que sentimos. O decimos de más o decimos de menos, pero no hay justeza. Pero que ustedes estén acá
con este medio, cubriendo esta suma de sensaciones, de sentimientos, con este arraigo y esta identificación que es para nosotros. Yo soy chapaneco, yo a veces me saco una foto con alguna gurisa, ¿no es cierto? Yo me saco una foto así, y ya esto es un dibujo chapaneco, ¿no? Así que, bueno, y esta fiesta, las primeras fiestas, las 3 o 4 primeras, tocábamos gratis, luego una galarza, yo y los amigos más, porque arriba las fiestas siguen gratis. Entonces, imaginá lo que significa para mí. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y nos vamos a nuestra habitual recorrida por el conurbano bonaerense. Pero antes nos llegó a nuestra mesa de trabajo una gacetilla bajo el título de Las mujeres se organizan para dar batalla. Nos trajo un comunicado que entre otras cosas decía: no se trata de un reconocimiento a las mujeres por ser mujeres. Es la memoria de todas las luchas que nos preceden para acceder a nuestros derechos. Derechos que no se pidieron sino que se conquistaron. Y firma esta gacetilla el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Ariel Colia. Y ahora sí, nos vamos al municipio de Pilar, más concretamente al Parque Industrial, que es el parque industrial más grande de la Argentina. Allí estuvimos con el intendente Federico Achával y también con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, que vino para poner en marcha un programa de crédito a las pymes para favorecer su exportación. Y esto es lo que nos decía. La mirada común que planteó nuestro presidente Alberto Fernández de poner a la Argentina de pie a partir de la producción y el trabajo, y eso en Pilar se nota cuando uno recorre el parque industrial y vuelve a ver a los industriales y a las pymes con vocación no solamente invertir, sino que invertir para la exportación. Básicamente es un programa que lo que hace es generar recursos financieros para que las pymes puedan contratar servicios profesionales, nuevas tecnologías, nuevo equipamiento y realmente ganar un poco en productividad y competitividad. Y la verdad que quisimos hacer este lanzamiento aquí en Pilar, en una empresa justamente que está haciendo todas estas tareas, que es modernizarse, poder exportar, poder generar nuevos productos con más valor agregado. Y en un parque industrial como el de Pilar, que hoy lo vemos pujante y estamos realmente contentos y agradecidos por la invitación del intendente Federico Achával. La verdad que bueno, vemos un escenario industrial distinto, de crecimiento. Hoy la Argentina está produciendo más que antes de la pandemia, ya no es solamente, como dicen algunos, un rebote después del piso de pandemia, sino que hoy Argentina produce más que antes de la pandemia. Ya van 8 meses consecutivos de creación de empleo
en el sector industrial, las pymes recuperándose. El esfuerzo permanente que se hace desde el ministerio del ministro Culfas, no solamente para generar créditos accesibles para las pymes y para las industrias, sino en el lanzamiento de programas como el de hoy, que les permitan a las pymes poder exportar e insertarse realmente de una manera competitiva en el mundo. Y del municipio de Pilar nos vamos al municipio de Merlo, donde allí en San Antonio de Padua, sobre las vías del ferrocarril Sarmiento, se comenzó la construcción de un nuevo puente. Allí estuvimos con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y con el presidente de Ferrocarriles Argentinos, Martín Marinucci. Esta es la nota. Una obra muy esperada para la planificación del tránsito aquí en Merlo, que es una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos años. Esta es una obra para tránsito liviano, está proyectada una obra para tránsito pesado en la intersección de las vías en la calle, a la altura de la calle Córdoba. Eso va a ir un poco más adelante. Hay un puente bajo a nivel pensado justo en el límite entre Ituzaingó y Merlo, en la calle Acevedo. También con la provincia de Buenos Aires articulamos que el límite con Morón y con Ituzaingó sea pavimentado en su totalidad hasta la ruta 1003. A pesar de la pandemia, el gobierno nacional, en conjunto con la provincia, con los municipios, con funcionarios como Martín, se las ha ingeniado para trabajar muchísimo con obras que van a transformarle la vida a millones de personas en el país. Aquí a decenas de miles. Estar junto a un intendente que todos los días trabaja para lograr beneficios para sus vecinos, él transmitía el beneficio que va a traer en términos de movilidad para los que utilizan autos, para los que andan de forma peatonal. Digo, la verdad que en el caso nuestro, en la administración de trenes, lo que buscamos también es generar una mejor frecuencia en cada uno de nuestros servicios ferroviarios, que los merlenses que suban al tren para llegarse a esta capital o a cualquier localidad del conurbano oeste a través de nuestras vías lo hagan en forma más segura, con mayores velocidades, con menor riesgo, y eso es lo que estamos buscando con esta construcción. Este es el primero de 13 puentes que vamos a construir en la traza del Sarmiento. Nos va a permitir, lo que comentaba, poner más frecuencias, más trenes al servicio de los usuarios y que de esta manera puedan tener una conectividad también, en este caso, de sentido sur-norte, más ágil sin tener que estar perdiendo el tiempo, que también es parte de lo que nos ha pedido el presidente, lo que nos viene pidiendo el ministro, que el usuario de tren, el vecino, lo que pueda hacer con su tiempo lo administre de la forma al que le convenga y no que nosotros seamos quienes le ocupamos el tiempo por una cuestión de prestación de servicios deficiente. Y como decía Gustavo, en pocas semanas tomamos un compromiso que podamos tenerlo en no más de 3 meses, el puente ya instalándose, comenzando con la colocación de los módulos y de esta manera poder estar concretando una de las 13 obras que vamos a estar desarrollando con puentes de altura. Y de las palabras del presidente de Ferrocarriles Argentinos, Martín Marinucci, ahora vamos a la nota que le revisamos a Juan Carlos Juárez. Él es miembro de Progresistas en Red y experto en seguridad social. Y esto es lo que nos decía. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto. Estamos con Juan Carlos Juárez, exdiputado provincial, hombre del progresismo en la Argentina. Y queríamos hablar con él porque nos llegó que estabas por dar un curso en un seminario que organiza el Instituto Mexicano para la Justicia, ¿no? El mundo post-pandemia. Y que ibas a hablar de seguridad social. Juan Carlos, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Bueno, un gusto verlo, por lo menos en este tiempo de tantas dificultades para la cercanía, Sí. en el que tenemos que extremar todos los cuidados, ¿no? Es muy importante. Digamos, yo tengo en materia de seguridad social un recorrido a nivel internacional con algunos organismos y uno va generando relaciones. México ha sido realmente un país que siempre me ha dado mucho lugar, muchas posibilidades, y el Instituto Mexicano para la Justicia, entre sus directivos está el doctor Mario Velázquez Torres de la Vega, me han invitado es un seminario, un curso con horas cátedras
para profesionales y para muchas personas la actividad de la seguridad social, para hablar del mundo post-pandemia y se va a hablar de la seguridad social, de la salud, de la justicia, de la seguridad pública, de la misión de las Fuerzas Armadas en la región de Latinoamérica, de género, de inclusión. Realmente es un seminario de altísimo nivel y se piensa el mundo post-pandemia en una normalidad que tiene que ser distinta a la que vivimos hasta acá, tiene que ser una normalidad donde la empatía, la solidaridad y la construcción regional va a ser muy importante. Y bueno, hay exministros de Chile, de Panamá, hay representantes de México, hay catedráticos de la Universidad de Harvard, es decir, es un seminario muy importante. Lo que a mí respecta a hablar, mirá qué tema voy a exponer, voy a hablar sobre el impuesto a la riqueza acumulada. Me han pedido especialmente vincular esa ley que se aprobó en la Argentina y que, fíjate, es una ley que hoy toma dimensión global. ¿Por qué? Porque el presidente de Estados Unidos, John Biden, y el Fondo Monetario Internacional salen a plantear en aumentar entre 8 y 10 puntos el impuesto a las grandes empresas que tienen mucha riqueza acumulada para distribuirla en una sociedad que está sintiendo los embates de una pandemia en cuanto a lo social, en cuanto a las jubilaciones y en cuanto al sector de los trabajadores. Fíjate qué importante. Y bueno, vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de cómo van a estar los sistemas de seguridad social, la necesidad de implementar programas sociales que incentiven la producción. ¿Esto qué significa? En la Argentina y en Latinoamérica hay mucha economía invisibilizada, es decir, hay mucha prestación de servicio y de actividades productivas de distintas características que no está registrado. Es decir, y esas personas que reciben un subsidio hay que buscar mecanismos ágiles, fáciles, transparentes para que se puedan registrar y esa economía se pueda blanquear. Y entonces, por cada peso que ese trabajador blanquea o ese productor pequeño blanquea, tiene que recibir en contraprestación un subsidio. Es decir, para que el subsidio no sea algo que se recibe sin ninguna contraprestación, no solo se lo va a ayudar, sino que se va a blanquear una buena parte de la economía, que en la región de Latinoamérica casi es del 40% que no está registrada. Fíjate vos qué importante, digamos, estas son las cuestiones, exactamente, las cosas que venimos a ponderar. Y por otro lado, el gran avance tecnológico. Esto que estamos haciendo nosotros hoy, lo hubiésemos hecho en el estudio. Sin embargo, hoy estamos a 70 kilómetros haciendo esta entrevista, y eso significa que en el medio van a quedar muchísimos operadores del sistema de servicio, de producción, que no van a poder ser incorporados por la tecnología y por la digitalización. Bueno, la tecnología que va a producir a gran escala, pero con menor empleabilidad, va a tener que aportar a la seguridad social para que se puedan desarrollar otro tipo de actividades. Estos son los temas, los ejes centrales sobre los que vamos a incluso nosotros, Juan Carlos, en nuestro país, dada la naturaleza del mismo, tenemos un sector que es el de los dueños de las tierras, de la pampa húmeda, digamos, ¿no? Las tierras cultivadas de nuestro país, que duplican en 9 años su fortuna. Y sin trabajar, sin nada, simplemente arrendando los campos. Me parece que ahí también tiene que haber una política destinada a que parte de esa gran, porque el campo sigue existiendo, digamos, no se termina nunca, no es algo que, digamos, que se tiene que ir amortizando. Me parece que tenemos que también poner el foco ahí porque, como vos decís, este mundo nos va a exigir, este nuevo mundo nos va a exigir, en cuanto a seguridad social, una fuerte presencia del Estado. Ahora, el Estado tiene que tener recursos. El Estado tiene que tener recursos, el Estado tiene que brindar transparencia y claridad a la administración. Por eso yo, lo único dos cuestiones sobre, por ejemplo, sobre la ley de impuesto a la riqueza acumulada. Un tema es que tendría que tener una comisión bicameral de seguimiento de la administración de esos fondos y la aplicación de los mismos. Y lo otro es que se ha destinado muy bien a educación, muy bien a vivienda, muy bien al sector PYME y al sector de la explotación de hidrocarburos. Pero fíjate que no se destina nada a la seguridad social de manera directa.
Y eso yo lo hubiese incorporado con una parte, una porción de eso, porque es muy importante. Pero vuelvo a reiterar, no para hacer programas sociales en los que la gente no hace una contraprestación, sino que el Estado también tiene la responsabilidad de generar contraprestaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que educarnos en una nueva realidad. Y el sector agropecuario es un sector que explota de distintas maneras arrendamiento, explotación directa, que tiene que compensar, digamos, esa asimetría que tiene con respecto a otros sistemas productivos. Y también tenemos que pensar en la riqueza hitícola. Nosotros con el litoral marítimo que tenemos en la Argentina no podemos pensar la economía de espalda al mar. Tenemos que cuidar y proteger nuestra riqueza que está permanentemente siendo devastada por buques, factorías de otras nacionalidades y nosotros no la explotamos. Digo, todo este conjunto de cosas tiene que ver con una realidad que no puede ser la que estamos viviendo hoy. No podemos vivir la realidad de este nivel, por ejemplo, de pobreza, ¿no? Sí, vos sabés, Juan Carlos, cuando hablabas del tema de nuestros mares y de nuestra plataforma submarina, siempre me viene a la mente una frase que repetía Mario Cafiero, ¿no? Que hablaba de nuestra pampa sumergida, para dar una idea de la riqueza, porque no tenemos no solo idea de la riqueza, sino de la dimensión de nuestro mar, que es mucho más grande que nuestra patria continental. Y no tenemos idea tampoco de que somos un país bicontinental con la Antártida. O sea, y mientras no tomemos idea de eso, vamos a hacer un cuerpo que nos va a faltar una parte. Exactamente, porque además, cuando siempre se habla, por ejemplo, que este año seguramente va a haber cosecha récord en la Argentina, va a ser una cosecha muy importante y en buena hora. Hay que pensar, digo, si uno toma la dimensión de lo que cotiza una tonelada de trigo, de maíz o de soja y lo que cotiza una tonelada de las distintas especies que tenemos en la riqueza hitícola, nos vamos a sorprender mucho, porque hay mucho de eso que se explota que cotiza entre 10 y 15 mil dólares la tonelada. Entonces, tenemos que pensar, digamos, también en términos de alguna manera estratégicos, geopolíticos. Por eso también digo, esto es parte de este debate que vamos a dar en este curso, El mundo post-COVID, una aproximación en materia de los distintos temas que hacen a la comunidad internacional. Sí, aparte, este año, por ejemplo, tenemos creo que un tema al que se habla, pero me parece que no lo que tendría que hablarse. O sea, porque para mí es trascendental el tema de la hidrovía. Y como fuente de recursos y como fuente también, ¿no es cierto?, de control, porque a mí no me cierran los números, Juan Carlos, que Paraguay produzca más soja que nosotros, me parece que ahí algo está pasando, digamos. Hay cosas, o sea, la soja la sembramos acá y se va de contrabando, qué sé yo, los puertos sobre el Paraná, que nadie controla nada, la verdad que es preocupante. Por eso sí también tenemos el valor del trigo interno, ¿no? Claro, y además otra cuestión, que Paraguay sea una potencia en términos de movimiento portuario, bueno, es algo que nosotros no estamos manejando bien. Nosotros tener la hidrovía, el control sobre una hidrovía, significa también soberanía. ¿Por qué? Porque vemos que entra y que sale. Tenemos control sobre eso. Bueno, no solo pensando en términos aduaneros, sino pensando en la estrategia de lo que entra y sale de la Argentina. Tiene que ver con la definición de una política. Hay una fuerte discusión con respecto al tema de la hidrovía. Vemos que hay contradicciones en el propio oficialismo, porque el senador Tayana, la verdad que le tengo un respeto como persona que conoce el tema de política internacional, está pidiendo informes muy puntuales con respecto a lo que va a ser la explotación y la licitación internacional de la hidrovía. Es un tema para mirar con mucha atención. Juan Carlos, gracias por tu tiempo. Esperemos que la próxima vez, y superada esta pandemia, que la verdad que nos agobia a todos, pero que hay que cuidarse, porque lo que se viene no parece ser nada prometedor, hasta que estemos todos vacunados, volver a tener un contacto contigo, porque siempre sos un amigo de la casa, y bueno,
y es un placer hablar con vos. Bueno, yo te lo agradezco, y en la responsabilidad individual está la construcción colectiva de la protección frente a la pandemia. Gracias por tu tiempo, Juan Carlos. No, gracias a vos, hasta siempre. Y pasó por las cámaras de cuestiones y contrapuntos Juan Carlos Juárez. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables, como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. El compromiso sigue siendo el mismo que el primer día. Cuidarte. Por eso pusimos en funcionamiento el nuevo centro de vacunación del kilómetro 46. Porque creemos que la salud es un derecho y una prioridad. Y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para garantizarla y estar al lado tuyo, siempre. Pilar, municipio. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el periodista Mariano Vázquez para que nos cuente sobre el resultado de ayer en las elecciones tanto de Ecuador como de Perú. Gracias por tu tiempo, Mariano. No, por favor, gracias a ustedes, un gusto de saludarte. Bueno, finalmente en Ecuador se impuso Guillermo Lasso, que derrotó a Andrés Arauz, que era el hombre que venía a ser la continuación de Correa. Exactamente, las encuestas vaticinaban un empate técnico. Finalmente el candidato ultraconservador Guillermo Lasso terminó imponiéndose. Esto creo que es una mala noticia, sobre todo porque se había abierto una esperanza en América Latina con las victorias en Argentina y en Bolivia de los procesos progresistas. Guillermo Lasso era su tercer intento por llegar a la presidencia del Ecuador. Representa a un sector ultraortodoxo, él viene del Opus Dei, es un banquero, y además él, como superministro de Economía en el año 1999, provocó un corralito bancario y una expropiación de ahorros que terminó en el mayor éxodo económico-social de la historia del Ecuador, con 2 millones de personas que tuvieron que irse del país por este quebranto económico. Está alineado obviamente con los poderes conservadores y demuestra que América Latina también está no en un proceso de revertir los procesos neoliberales o retornar hacia una senda de procesos de cambio, sino que está en un momento en el cual las elecciones son más pendulares, los tiempos políticos son más cortos, y vamos a ver estos virajes de derecha a izquierda mucho más seguido de lo que estamos acostumbrados. Sí, es como que fuese un territorio en disputa América Latina, ¿no? Donde
en un lado ganan uno, en otros otros, no hay como una uniformidad, como se dio una época donde, por ejemplo, a principios de los 2000 ganaban todo lo que malmente se llama populismo, ¿no? Y así como en los 90 eran todos gobiernos más bien de derecha. Totalmente. Tuvimos un periodo muy largo, efectivamente, como decís, de gobiernos neoliberales, que fueron sobre todo en la década del 90, y a partir del 2000 y durante casi 15 años hubo una seguidilla de gobiernos progresistas o de centro izquierda o de izquierda muy claros. Y después esa ola se empezó a revertir, parecía que se venía una restauración conservadora fuerte, pero lo cierto es que esa restauración conservadora, ya sea Macri, ya sea Bolsonaro, ya sea Trump, demostró también que con incapacidad de gobernar, con políticas muy cercanas al tema del odio, de la confrontación, de cercenar derechos sociales, de avanzar muy fuertemente desde un espectro de una derecha autoritaria, también eso es una fórmula que no les ha resultado. Entonces, observamos estas disputas. Bolivia, por ejemplo, revirtiendo un golpe de Estado y logrando una victoria histórica sin Evo Morales a la cabeza de una fórmula con Luis Arce, que sacó el 55%. O bien en Argentina, Macri no logrando la reelección y el Frente de Todos accediendo también en primera vuelta a retornar a manejar los hilos de la Argentina. Después tenemos a Chile con un gobierno de derecha de Sebastián Piñera muy golpeado, y que va hacia una asamblea constituyente que puede ser histórica para tirar al basurero la historia a la constitución de la dictadura de Pinochet. Así que esa es la historia. Uruguay también, a pesar de que se terminaron 15 años de Frente Amplio, en la calle Pou no la está teniendo nada fácil en la presidencia de ese país. Así es, así es. Y también hay una cosa, ¿no es cierto?, que habla de estos territorios en disputa. Vos recién hacías mención al histórico triunfo de el MAS en Bolivia, pero hubo elecciones este fin de semana y el oficialismo perdió en 6 de los 9 distritos, o sea que ganó en 3 nada más. Y sin embargo, esa derrota fue en manos de realidades regionales, digamos, no nacionales. Con esto, digamos, no hay nada seguro, digamos, en nuestro continente. Sí, lo que pasó también en Bolivia con esa elección es que en general Bolivia está muy marcado por la cuestión regional. El clivaje regional es fundamental en las elecciones en Bolivia, y por eso el MAS accedió a la posibilidad de disputar 4 gobernaciones en esta segunda vuelta. Había ganado 3 en la primera, pero la cuestión regional es muy fuerte. El MAS es el único partido nacional, pero en este caso, incluso con ex-masistas compitiendo contra el MAS, se quedó fuera de las 4 elecciones. Esto también requiere un análisis fuerte, una autocrítica, y de por qué se pasó esto, porque se ganó con el 55% en las elecciones presidenciales, se ganó en 3 gobernaciones, se ganaron en 240 alcaldías de todo el país, sobre 340 municipios, y se tiene mayoría en general en todos los consejos deliberantes de Bolivia, pero se perdieron estas 4 elecciones el día domingo, y eso es un llamado de atención. Efectivamente, me parece que también lo que observamos es una volatilidad más del votante, es decir, el votante puede elegir para presidente a una fórmula, a alguien que está capacitado en la elección, que tiene esa experiencia, pero después en una elección local o en una elección parlamentaria puede volcarse a otras opciones políticas. Ese ejemplo claro de crisis de representación mayúsculo lo está teniendo Perú, con una elección que realmente sorprendió a todos. Sí, sí, porque Pedro Castillo hasta hace 15 días atrás marchaba 7º y terminó imponiéndose en un Perú, como decís, fragmentado, ¿no es cierto? Lo cual también es peligroso, tanta fragmentación, porque puede aparecer cualquiera en cualquier momento. Efectivamente, y Perú lo que demostró, como vos decís, Pedro del Castillo, un maestro rural, protagonista de una huelga muy fuerte del magisterio en el año 2017, muestra lo que es la hiperfragmentación y el voto castigo que se viene generando en Perú en este periodo que debía ser del 2016 al 2021, en el cual Perú lleva 4 presidentes, 2 congresos, y tuvo 18 candidatos el día domingo. Y Pedro Castillo, que estaba 7º, terminó quedándose con el primer lugar, superando el 18%,
irá a segunda vuelta con Keiko Fujimori, la hija del expresidente, ex dictador del Perú, una figura muy autoritaria y muy controvertida. Creo que esto va a facilitar una victoria en segunda vuelta de Pedro Castillo, porque esa derecha autoritaria genera mucho resquemor y mucho miedo en el Perú, pero el peligro que está es que va a haber 11 bancadas parlamentarias. La bancada del que puede ser presidente va a ser la primera minoría, pero está muy lejos de constituir mayorías para poder gobernar, y va a tener que acordar, y por las características que tiene el Perú, que es la posibilidad de lo que se llama la vacancia, es decir, que el acuerdo entre grupos parlamentarios puedan sacar al presidente, como ha venido ocurriendo en estos 4 años, es muy certera. Entonces, realmente la situación es muy fuerte. Si uno contaba los votos blancos y los votos nulos, era casi la primera fuerza, y lo que tenemos es 3 presidentes que fueron acusados de corrupción, 2 fueron encarcelados. Alan García, histórico dirigente del APRE, el partido más importante del Perú, se suicidó cuando lo fue a buscar la policía. Es una situación muy difícil la que vive Perú, una crisis de representación muy fuerte, fragmentación, atomización y desaparición de las fuerzas políticas tradicionales y emergentes, como los que observamos este domingo, que no lo pudieron prever ninguna de las encuestas. Sí, aparte Keiko Fujimori, digamos, no tiene muchas opciones, o es presidenta o va presa por los cargos de corrupción, o tiene el asiento presidencial o el asiento de la justicia. Sí, Keiko llegó más o menos a los 13 puntos, evidentemente es el voto duro del fujimorismo, pero yo le veo bajísimas chances de que pueda ganar la presidencia. Me estabas diciendo que, bueno, que la atomización del Perú en realidad es un problema, pero también uno observa que le cuesta mucho a los gobiernos poder legitimarse una elección, como que la pandemia también, una de las características que parece que trae en líneas generales, es que les cuesta mucho a los oficialismos ganar en las elecciones. Sí, efectivamente, yo creo que la pandemia va a hacer que los periodos de gobierno sean más cortos, sean más acotados y tengan que trabajar mucho más en una emergencia de esta pandemia mundial que ha afectado a todos. Entonces yo creo que se vienen ciclos políticos mucho más cortos en América Latina, sobre todo, que en general es un territorio, como bien mencionaste antes, en disputa, y creo que eso es la característica que vamos a empezar a tener en América Latina. Periodos más cortos de gobierno, pocas reelecciones, y la aparición de nuevos candidatos y nuevas figuras políticas, en algunos casos inéditas o impensadas en otro tiempo. Para terminar, Mariano, esto que vos estás diciendo, ¿también tendría que hacer reflexionar al gobierno sobre, digamos, las próximas elecciones? Yo creo que sí, porque están apareciendo, aunque Argentina tiene una característica de partidos tradicionales más fuertes y un peronismo que, aunque a veces no esté cohesionado, genera una estabilidad en la cosa pública. Yo creo que sí hay que tener mucha atención a los sectores de extrema derecha, que están creciendo mucho, e incluso en algunas derechas moderadas en el mundo están siendo cooptadas en su discurso y en accionar por estos sectores neofascistas, y eso es muy peligroso. Yo creo que hay ahí un juego en la democracia muy complicado, y por eso se hace muy urgente la defensa de la democracia ante el avance de estos sectores de extrema derecha. El PRO está avanzando su sector más libertario, como ellos mismos se autodenominan, y eso es un peligro, y yo creo que los sectores progresistas, los sectores de izquierda, los sectores democráticos, incluso de la socialdemocracia, tienen que unirse ante este desafío. Mariano, gracias por tu tiempo. Por favor, un placer y un abrazo grande. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a encontrar la semana que viene a las 22 horas para más cuestiones y contrapuntos. Han sido ustedes muy amables.